Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que la primera parte hemos conversado sobre la salud mental en los territorios afectados por el conflicto y las publicaciones derivadas y expuestas ya públicamente en la reciente Feria del Libro. Y en esta segunda parte nos adentramos en un tema fundamental para el mundo contemporáneo, particularmente para el mundo académico, que tiene que ver con la ética de los procesos de creación artística, científica y tecnológica. La Asistencia para la Creación Artística de la Universidad Javeriana ha sido pionera en delinear directrices y fomentar espacios de reflexión sobre las prácticas y los oficios de la creación en los procesos de experimentación y pensamiento para la generación de conocimiento. Este compromiso ha dado lugar a planteamientos que se presentan en un libro, en una publicación que también fue presentado y en la Feria del Libro, y que se llama Ética en la Creación, bajo el sello editorial Pontificia Universidad Javeriana. Es un libro de 6 capítulos donde se examinan cuestiones fundamentales de ética en la creación, en la investigación, creación, y que atienden a la particularidad de proyectos y a la necesidad de expandir el marco de reflexión. Sobre ello abundaremos en este espacio. Y lo haremos de la mano de Tania Catalina Delgado Barón, doctora en Proyecto y Tecnologías para la Valorización de los Bienes Culturales por el Politécnico de Milán y actualmente asistente para la creación artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Ha tenido una trayectoria amplia en protección y valorización del patrimonio cultural a través del diseño, así como en desarrollo de políticas para las industrias creativas y culturales, bien como asesora de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura o como directora de Mentalidad y Cultura en Colciencias anteriormente. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por la invitación, Mario. Gracias por aceptarla. También está con nosotros Juan Camilo Contreras, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Cuenta con maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y una especialización en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. Es actualmente director del Departamento de Derecho Privado y la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también Carlos Andrés Uribe Piedrahita, doctor en Derecho y doctor europeo por la Universidad de Salamanca y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios avanzados en Derecho Patrimonial, Protección del Consumidor y Transformaciones Contractuales. Actualmente dirige el Departamento de Derecho Económico y la especialización en Derecho de la Competencia de la Universidad Javeriana y también editor de la revista Universitas y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Carlos Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Aquí están nuestros oyentes planteando su perspectiva sobre el tema que nos ocupa en esta segunda parte. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Para mí la ética es el conjunto de normas establecidas por el grupo social al que uno pertenece, que indica cómo una persona debe comportarse o debe actuar frente a una situación que no afecte a los demás, sea de manera personal o sea de manera, digamos, laboral. Un código de comportamiento quizás yo digo que es socialmente aceptado y que va relacionado con la moral. La ética es esa forma de pronto de actuar y de pensar que tenemos los seres humanos para clasificar las cosas buenas y malas en una sociedad donde se necesita algún tipo de control para convivir. Muy bien, hablan de control, de faro, de iluminación, de guía. ¿Qué tan orientados están nuestros oyentes, Tania? Sí, yo creo que algunos de los términos que están utilizando son correctos. Sin embargo, sí siento que más allá de un control es proponer un marco de conversación que nos permita entender como las dimensiones precisamente de posibles riesgos que se pueden presentar cuando estoy haciendo investigación, creación. Y desde esos posibles riesgos que se pueden presentar o afectaciones que podemos llegar a tener con las comunidades, en los contextos y con los sujetos que trabajamos, empezar a darnos cuenta también que salgan a flote, que se evidencien esas responsabilidades y cuidados que debemos tener
para poder empezar a realizar nuestros proyectos de investigación-creación de manera preventiva y cuidadosa. Muy bien. Esa una parte. ¿De qué más hablamos, Carlos Andrés, cuando hablamos de ética en la creación? Vale, muchas gracias. Yo creo que esto tiene dos contextos muy, muy relevantes. Uno es la conciencia de la ética en el desarrollo de la investigación, y es pensar la investigación por la investigación y el resultado por el resultado, pues nos dejaría muy vacíos, es decir, como investigadores, como actividad de la universidad. Entonces, en esa primera punto es una invitación casi abierta para todos aquellos que están en la investigación, es que hagan parte viva de sus actividades la idea de la ética. El segundo punto lo señalaría es también, tampoco la ética puede llegar a un punto tal que no entendamos o frenemos también la investigación o el desarrollo del arte o el desarrollo de la ciencia por concepciones excesivamente generosas y muy amplias de la ética. Entonces implica unos compromisos y acuerdos institucionales, y es, bueno, vamos a entender una reflexión ética, pero también vamos a dar una libertad a la creación o a la creación, a la ciencia y al desarrollo de las artes. Entonces creo que son esa necesaria, creo, posición entre el potencial conflicto que se da entre no considerar la ética como un problema que sería, pues, tal vez desastroso para cualquier institución que se dedica a la enseñanza, a la investigación y al desarrollo de proyectos, y por el otro lado también confundir la ética con ideas muy, muy personales, o transferir simplemente una posición propia a una actividad o desarrollo de actividades. Entonces creo que el libro lo que intenta es presentar ese conflicto, esa necesaria tensión que debe existir y ser consciente de los dos lados. Muy bien, esta ética, Juan Camilo, aborda, digamos, todos los dilemas que tienen que ver con la investigación en sentido amplio, o pone un especial acento en la creación o en la investigación-creación. Tiene un clarísimo acento en la investigación de procesos creativos. Y yo diría que, digamos, esta es una frase que yo le oí a Tania en su momento, o sea, la estoy citando. Sí. Digamos que la idea de esto es poner sobre la mesa un tema que no se ha discutido lo suficiente y tal vez no ha sido tratado de forma amplia, que es ese componente ético al interior de un centro académico, de una universidad, podría ser, como esta o cualquier otra en el mundo, en donde aparecerán procesos de creación que tienen como la tendencia a pensarse absolutamente libres, desprovistos de cualquier marco. Digamos, el proceso creativo tiene como ese impulso y esa tensión de ser totalmente libre. Ahí hay un punto que puso Carlos, y es, podría uno pensar que la responsabilidad del centro académico al tratar de asumir ese proceso al interior, ese proceso creativo al interior de la universidad, pues podría llevar, por ejemplo, a procesos de incluso censura, de temas que se han tratado, y en el libro está tratado alguno de esos casos, pero entonces sobrepasar ese problema, eso sería un terrible. La universidad, el centro académico no está para censurar un proceso creativo, pero sí la universidad o el centro de educación o la institución de educación tiene una responsabilidad sobre los proyectos creativos que se están desarrollando dentro de la misma universidad. Y entonces esa responsabilidad debe llevar a una conversación ética, a una conversación de no solo desde el punto de vista, digamos, no solo de recursos o de disponibilidad de recursos humanos o físicos o de dinero, sino además la disponibilidad de la universidad a asumir ciertos riesgos que pueden ser, digamos, muy de límite en la sociedad. Y ahí hay que tener conversaciones muy profundas, muy difíciles a veces, sobre los compromisos éticos que se pueden llegar a tratar en un proyecto determinado. Y yo creo que ese es el gran valor de esta publicación, que es poner ese tema sobre la mesa, un tema que no se ha tratado. Es un tema que se ha tratado muchísimo y en extenso en otras ciencias, en las ciencias duras. Eso es un tema que lo tienen, pues no deja de ser difícil, los casos son difíciles, pero es un tema muy tratado en las ciencias duras, con una amplísima trayectoria, que en los procesos creativos no lo es tanto, y creo que este libro propone esa conversación que hace falta. Muy bien, en continuidad con lo que dice Juan Camilo, Tania, para ir adentrándonos en el libro, esta mirada, estas conversaciones, esta reflexión, ¿tiene una mirada de presente y de futuro o de pasado? ¿O es una mirada más integral? Esa pregunta está muy, muy interesante. Yo creo que tiene las tres
Las tres se tienen que cruzar de alguna manera precisamente porque debemos entender precisamente todas esas situaciones que han sido desafortunadas para poder en este presente empezar a proyectar cuáles serían, digamos, esos cuidados que debemos tener y esas responsabilidades que tenemos también. Y precisamente eso que me estás mencionando se complementa con algo que sí, digamos que sí, se articula con algo que quería complementar de lo que dijo Juan Camilo. Por lo general nosotros vemos todo lo que tiene que ver con prácticas y oficios de la creación como algo que está relacionado con la diversión. Y no nos damos cuenta de todo el impacto tan profundo que tiene en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de estas prácticas, realmente estamos hablando de un impacto y de una influencia contundente en temas que tienen que ver, por ejemplo, con construcción de diálogos sociales, con la formación de posturas sociopolíticas, con la construcción también de tejidos sociales, la reconstrucción de memoria histórica y la lista es larguísima. Mira, vamos a ir enumerando para ilustración de nuestros oyentes a lo largo del programa. Exactamente. Y una de las cosas que al ignorar todo, digamos, todo este gran impacto que se tiene, pues no nos damos cuenta precisamente de todas esas dimensiones éticas que se empiezan a presentar cuando estoy hablando de reconstrucción de tejidos sociales, de memoria histórica, de formación de discursos sociopolíticos. Ahí empezamos a darnos cuenta que sí hay unas responsabilidades. Si solamente vemos ese imaginario social que tenemos de las prácticas de la creación con ese rol meramente de divertimiento, pues obviamente nos vamos a quedar con la superficialidad. Y un ejemplo que me parece muy potente, que de hecho lo expongo en el libro, en el capítulo de libertad de expresión, tiene que ver también con la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi. En el régimen nazi, uno de los ministerios que operaba era el de la propaganda y la ilustración pública. ¿Y a través de qué herramientas hacían esta ilustración pública y esta propaganda? A través de las prácticas y los oficios de la creación. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con diseño gráfico y cartelismo. Aquí hay unas prácticas de creación propias que estuvieron utilizadas de una manera muy, muy peligrosa, y de hecho tuvieron un rol muy importante congregando a la sociedad en torno a un discurso antisemita. Y esas cosas no las vemos porque solamente nos quedamos en la superficie y es riesgoso no ver esa profundidad y no hacer las reflexiones pertinentes para, a partir de esas situaciones desafortunadas, como te decía inicialmente, poder empezar a proyectar escenarios más cuidadosos para realizar estos proyectos de investigación-creación. Muy bien, metámonos más en el libro, antecedentes. ¿Cómo llegan ustedes al libro? ¿De quién es la idea, a raíz de qué hito, de qué circunstancia? ¿Cómo se concibe el libro, Juan Camilo? Bueno, pues tendría que darle el crédito a Tania aquí, porque eso sí es idea de la Vicerrectoría de Investigación, fue iniciativa, idea, y lo gestionaron ellos. Yo, si quiere, complemento ahorita cómo aterrizamos nosotros dos, sí. Pero la idea sí viene de allá, Tania, de la Vicerrectoría. Sí, bueno, para no extenderme mucho, en el 2021 se realizó un simposio sobre ética en la creación. Fue una iniciativa que surgió desde la Vicerrectoría de Investigación, precisamente desde la Asistencia para la Creación Artística, precisamente porque ya habíamos obtenido, digamos, un gran logro como comunidad en estas áreas, que fue el reconocimiento de la investigación-creación como forma de generación de conocimiento tan válida como el método científico. Pero ya después de ese logro, celebramos muy contentos, muy felices, y volteamos a mirar y nos dimos cuenta que hay muchísima más tarea para hacer. Y una de esas tareas grandes era trabajar precisamente en esta línea de ética en la creación. Y por eso surgió el simposio, y del simposio precisamente aquí estuvieron Juan Camilo y Carlos participando en el simposio, liderando uno de los módulos, y de ahí empezaron, de todos los módulos que se realizaron, surgió la iniciativa de hacer un libro precisamente con estas reflexiones. Muy bien. ¿Cómo llegaste tú, Juan Camilo, entonces? Entonces, pues sí, en ese marco, en el simposio que se hizo en su momento, la Vicerrectoría tenía varios temas que se trataron. Fue, digamos, creo que fue casi un mes o 2 meses de simposio, si no más. Y esos 2 meses se cuadraron con módulos temáticos. En su momento, la Vicerrectoría nos pidió que nos encargáramos de uno de esos módulos, que era el relacionado con propiedad intelectual. Propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, y entonces lo que hicimos fue plantear discusiones que se habían tratado en el pasado, como lo pone usted, es decir, casos viejos, debates que se han dado en otros lugares, o
temas que se proyectaban como difíciles en los procesos creativos hacia futuro. Y organizamos con varios profesores, pero de la Javeriana, de otras instituciones académicas. Por ejemplo, estuvo muy partícipe en la Universidad del Tolima en ese momento, recuerdo. Y con actores. Entonces, digamos que en mi caso, pues tratamos el tema de conocimientos tradicionales y propiedad intelectual. Fue tal vez el punto más álgido de esa discusión, por el cual empezaron a surgir unos planteamientos sobre el papel de la propiedad intelectual en los procesos creativos en cuanto a la libertad del creador y también los límites que el creador debería observar o que debe tener en cuenta para no transgredir puntos éticos, porque digamos que en ese punto ahí hay unos temas que no son tanto de derecho, sino más de orden ético. Carlos. Gracias, Sergio. No, en el trabajo conjunto que hicimos, a mí me saltaba una reflexión, y es en el campo jurídico, que es en el que nosotros trabajamos, se presentaba una situación muy particular a partir de una sentencia, y ya voy frente a la nuez, y es nuestro sistema de derechos de autor es muy claro en establecer unas limitaciones que son muy concretas, unas excepciones muy concretas, mientras que el sistema norteamericano utiliza una expresión amplia que es el fair use, el uso justo de las obras de terceros. Y más o menos estaba pendiente una decisión en los Estados Unidos sobre un caso de Andy Warhol, y para hacer pues resumir el punto, básicamente se le acusó a Andy Warhol, a la fundación, porque ya había muerto, sobre una violación de derechos de autor, al hacer una serigrafía sobre Prince. Él había utilizado, aparte o extendió básicamente una autorización que le habían dado hacía unos años para Vanity Fair en la publicación de una transformación de una obra. Para ese momento obtuvo una licencia. Después él siguió haciendo por su cuenta ese tipo de serigrafías sobre la obra o sobre la fotografía de Emmy Warhol, Emmy Goldschmidt. Y la sentencia le dio la razón a la fotógrafa, a Goldschmidt, sobre que sí, era su derecho de autor. Sin embargo, la sentencia traía un salvamento de voto, es decir, un magistrado no estuvo de acuerdo con la decisión. Fueron varios magistrados, pero uno en su salvamento de voto fue muy claro en señalar el problema o la tensión que se daba entre la asignación del derecho de autor a la titular y si lo que había hecho Andy Warhol era o no. Y básicamente él presenta esa tensión y es, cuidado, creo que nosotros como jueces estamos yendo muy lejos, porque a nosotros no nos corresponde realmente decir si eso era o no arte. Para el magistrado decía, pues es lo que ha hecho toda la vida Andy Warhol. Y efectivamente presenta como, ojo, que nosotros no somos ni críticos de arte ni somos los que tenemos que decir si era o no era para este caso específico, y dejó viva esa tensión. Entonces, claro, no se resuelve, o más bien el derecho estableció una posición por un número de magistrados en mayoría, pero dejó la tensión abierta sobre una cuestión más ética, es decir, qué es lo que necesita el derecho de autor, como todas las ciencias, para evolucionar, para hacer crítica, para representar otras cosas que tienen esa función. Y efectivamente, en el libro nosotros, o en el capítulo que nos correspondía, una parte estaba dedicada a esa tensión, desde el derecho a la ética. Muy bien, hablemos un poco de la estructura del libro, Tania. Entonces, ustedes tocan capítulos que, como lo ha expresado Carlos Andrés, reflexionan sobre debates de propuestas estéticas o de investigación en artes y demás, teniendo en cuenta o como marco la responsabilidad y la integridad. Van del bioarte, la creación artística, la filosofía del arte, la bioética, todos los aspectos morales de los artistas, la estética artística, cómo se estructura, cuántos capítulos tiene, etcétera, por favor. Bueno, uno de los temas que me parece más importante de este libro y que precisamente definió la estructura
es pues empezar siendo muy conscientes de que estos son solamente algunos de los dilemas, más que dilemas, algunas de las dimensiones éticas que se presentan en la investigación-creación. Porque cuando uno está abordando, digamos, haciendo este análisis en un proyecto con estas características, es un mundo, cada uno es un mundo totalmente aparte. Precisamente porque se basan en este, digamos, concepto de la libertad de expresión y la libertad creativa de las personas que lideran estos procesos. Y pues desde ahí pueden ocurrir muchísimas cosas que muchas veces son inimaginadas y precisamente por eso es que cada uno tiene un abordaje muy, muy particular y muy, muy diferente. Por supuesto hay unos elementos transversales, pero una de las cosas que nos pareció importante también al haber conceptualizado este libro es entender de manera humilde que solamente íbamos a abordar algunas de las dimensiones. Por otro lado, también entender la diversidad de visiones que se presentan en estos temas, porque finalmente, sí, el tema ético también proviene de los, digamos, puede ser muy subjetivo en estos casos, ¿sí? Puede ser muy subjetivo y desde esa subjetividad que precisamente es la que en torno a la cual se estructuran los proyectos de investigación, creación, es muy difícil determinar, digamos, análisis con toda la exactitud para decir esto es ético y esto no es ético, ¿sí? Creo que ahí hay unos movimientos y unos flujos de discusión muy amplios que hacen que estas discusiones precisamente se vayan por el otro lado de las ciencias de la salud, de las ciencias exactas, que es la inexactitud y la subjetividad. Digamos que esos serían como los principios que rigen, que se presentan, más que rigen, que se presentan en estas discusiones. Sí, los capítulos que tenemos son capítulos de bioética, en donde se ve también el arte, las nuevas dimensiones que tiene el arte, el bioarte, que son bien interesantes porque ya se trabaja con sujetos vivos. Entonces ahí ya se presentan unas dimensiones éticas muy particulares, unas conversaciones y unas reflexiones muy interesantes que antes no se presentaban porque estas posibilidades en arte no existían años atrás. Está también un capítulo que tiene que ver con la moral y el activismo, precisamente por lo que te comentaba, que las prácticas y oficios de la creación tienen un rol muy importante en estas líneas de acción sociales. Estamos hablando también de libertad de expresión, estamos hablando de propiedad intelectual, que propiedad intelectual pues no es porque esté acá Juan Camilo y Carlos, es un tema muy delicado porque precisamente en la creación este tipo de procesos no han sido abordados de la manera que se debería abordar, se han abordado de manera muy informal y eso es uno de los elementos que sale mucho en los diagnósticos del sector cultural en toda la América Latina. Entonces precisamente son discusiones que hemos tratado de evitar, pero que se presentan no solamente en las grandes esferas de los artistas, sino también cuando trabajamos con comunidades étnicas, con comunidades rurales. Entonces estos son como los grandes, y al final hay un capítulo en el que tratamos sobre esa integración de la investigación, creación y todas esas dimensiones éticas con los comités institucionales de ética, porque ahí nosotros tenemos todavía una gran tensión. Si bien nosotros hacemos parte de la universidad, de las universidades, de las instituciones de educación superior, hay una tensión precisamente con estos comités que debemos abordar y que debemos saber de qué manera vamos a abordarla, porque no puede ser desde la misma visión de las ciencias de la salud, que es como se abordan estos comités, y privilegiando los principios de exactitud y objetividad. Claro, porque el nivel de complejidad se incrementa, no es lo mismo ver las dimensiones en un texto, en una revista indexada y especializada, a ver estas dimensiones que se ve en una performance donde el contexto varía. Esa misma performance presentada en distintos lugares cambia los debates, cambia las dimensiones y cambia las reflexiones, Juan Camilo. Sí, pues totalmente. Es decir, hay cosas que yo creo que pueden utilizarse en todos los ámbitos. Es decir, hay temas éticos que deberían estar y van a ser tratados de la misma forma. Para poner un ejemplo, creo yo, sencillo. Es decir, no sencillo, en algunos casos será muy difícil, pero sencillo de identificar para, por ejemplo, un comité de ética, que si vamos en un proceso creativo, el tratamiento de datos personales va a ser exactamente igual que el tratamiento de datos personales en un estudio clínico. Es igual, es decir, si yo en un estudio clínico voy a tomarle muestras biológicas a las personas, necesito un consentimiento informado, necesito que me llenen unos formularios, necesito tener eso documentado y su autorización previa.
Lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, en un proceso de creación artística yo voy a tomarle fotos o voy a grabar la voz de una comunidad expresando su acercamiento hacia violencias que se están dando en esa comunidad. Lo mismo, exactamente igual. Tendré que asumir la captura y el tratamiento de esos datos de la misma manera que lo hago para otros procesos en otras áreas. Entonces yo creo que hay temas que sí son transversales y se deberían tratar igual, y de ahí los procesos creativos se pueden alimentar de lo que ya ha ocurrido en otros estadios como, por ejemplo, las ciencias exactas o económicas o el derecho, en donde ya eso se ha tratado y se debería tratar de la misma manera. Pero efectivamente hay otros aspectos que no tienen traducción hacia el escenario de la creación artística. Entonces, digamos, y empezando por uno del que ya hemos hablado acá, que es ese impulso creativo que debería dejarse lo más libre posible. Es decir, en la medida en que el acercamiento a la responsabilidad ética en el proceso creativo se vuelve una camisa de fuerza, pues al final, en un sentido negativo, pues estamos generando un efecto negativo en el proceso creativo. El proceso creativo debería tener una libertad ciertamente amplia. Sin embargo, y esa es la gran tensión, cómo jugar entre esa libertad amplia del proceso creativo que quiere decir cosas, y digamos en el libro hay un capítulo sobre bioética, el tratamiento biológico de animales para mostrar algo. Entonces, ¿cómo tratar esa tensión entre la intención del artista de querer hacer una denuncia pública sobre un tema que es relevante y que entiende, y puede ser cierto, que solamente con su obra va a poner la conversación en la sociedad, con la tensión de intervenir biológicamente un animal para hacer un punto? Y eso claramente es una tensión, y eso se tendrá que discutir. Y yo creo que la ética en últimas es una conversación. La ética se va formando a partir de conversaciones. Si no hay conversación, pues lo que vamos a tener son enfrentamientos de otro tipo terribles. Y que se trata un poco de abrir esas conversaciones, Carlos Andrés, en temas un poco inasibles, qué sé yo, el arte retratando el dolor, la muerte, la violencia, hasta los límites de la libertad de expresión, que cambian dimensionalmente según los contextos. No, es muy complicado, es decir, desde el derecho, cuando se ha tenido que enfrentar a el solo término de la definición, es complejo. Hay una famosa sentencia sobre, por ejemplo, si eran desnudos o pornografía, y el juez solamente termina señalando: yo tal vez no la puedo definir, pero lo sé cuando la veo. Claro. Y eso trasladado a tal vez algo que ya mencionaban, y es la necesaria conversación. A la ética también tenemos que llegar con un conjunto de acuerdos. No es válido pensar que en la actividad de la investigación, en lo que hace la universidad, por el solo hecho de ser investigadores, pues ya tenemos interiorizada una ética. No, somos muy, tal vez diría, con una posibilidad muy alta de confundirnos con el objeto que investigamos. Entonces lo vemos todo perfecto, somos parte del mismo objeto, y por lo tanto, pues yo me considero una persona ética, pues traslado ese supuesto al objeto de investigación. Me convierto en el mismo objeto. Creo que es necesario siempre partir de la base que somos sujetos frente a un objeto, y necesitamos ese diálogo para determinar si el problema que tenemos al frente requiere una valoración ética, tanto de una forma preliminar en el desarrollo y en la finalización del proyecto, porque en la actividad creativa muchas cosas pueden ir cambiando, y digo creación e investigación en un sentido amplio, pueden ir cambiando, y esa reflexión tiene que acompañar, y tal vez ese es uno de los llamados. Es decir, encontramos unos fenómenos que requieren ese análisis, que de la experiencia universitaria se pueden detallar acá, que no es absoluto, que no intenta recoger todos los problemas, pero sí damos cuenta de la existencia de problemas y la existencia de tensiones que deben ser abordadas. Y ese es tal vez el punto al que debemos tener conciencia. Bien, una de las partes llamativas, todas las son a su manera, pero una de las llamativas es el manifiesto hacia un diálogo ético en la investigación-creación. ¿Nos quieres ampliar en el cierre de nuestro espacio ese manifiesto? Bueno, es un manifiesto que pareciera poco extenso, pero realmente es extenso.
Pero en términos generales, de pronto para llevar digamos, la idea de este manifiesto como a un punto más general, es precisamente de qué manera son unas recomendaciones que hacemos para que los comités institucionales de ética, cuando reciben un proyecto de esta naturaleza creativa, ellos tengan las herramientas para abordarlos y no para decir esto es ético o no es ético, sino para generar precisamente las discusiones y las conversaciones sobre todas esas dimensiones. Sobre todo porque uno de los elementos que también nos hemos dado cuenta es que precisamente los comités institucionales de ética deberían acompañar el proceso de formulación de proyecto, porque cuando llegan a esta etapa se piensa que ya están totalmente acabados. Y aquí quisiera como articularme con algo que comentó Carlos. Pues uno piensa que ya su proyecto está totalmente formulado y completísimo porque uno lo hace desde su conocimiento y desde su trayectoria, pero realmente cuando hay otras miradas que empiezan a analizarlo, uno se da cuenta que faltaban cosas por analizar. Hubo muchas cosas que de pronto se pasaron por alto y muchas de esas es porque nosotros tenemos en nuestra mente de pronto normalizadas ciertas actitudes y ciertos tipos de relacionamiento que para otros sujetos y otros contextos seguramente sí transgreden sus formas naturales de vida y en fin y de relacionamiento. Entonces este manifiesto lo que busca es precisamente dar como unas pistas que nosotros consideramos con las otras dos autoras, Elsa María Beltrán y Melissa Ballesteros, que son interesantes e importantes tener en cuenta cuando llega un proyecto de estos. Una de ellas es precisamente entender que cuando nosotros estamos realizando estos proyectos hay un gran grado de subjetividad. Entonces era lo que les decía antes. Entonces esa subjetividad se tiene que abordar de otras maneras, muy diferentes a las que se abordan por lo general los proyectos que llegan a estos comités. Por otro lado, estos proyectos también tienen unas relaciones de afecto con todos de afecto. La emoción en estos proyectos es muy, muy profunda. Cuando se está desarrollando un producto de creación, precisamente esos productos de creación apelan a tener relacionamientos emotivos con los públicos con los que se va a relacionar, con las personas que lo van a usar, que van a utilizar el edificio, los objetos de diseño, se van a relacionar con una obra de arte, en fin. Entonces ahí hay una relación emotiva con la cual hay que tener también mucho cuidado, porque ahí hay muchos elementos éticos que son delicados. Y el otro elemento que es importante tener en cuenta es el amparo, que tiene que ver mucho con todo lo que se relaciona con la propiedad intelectual. El amparo con todos los coautores, no solamente con los que institucionalmente consideramos hacen un aporte intelectual importante a los productos, sino también muchas veces con los co-creadores que también aparecen a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación-creación, que muchas veces son comunidades, son ciudadanos y ellos también requieren amparo y reconocimiento de esos aportes intelectuales que hacen. Muy bien, para ir cerrando, Juan Camilo, ¿dónde se consigue el libro? ¿Dónde lo están presentando? ¿Qué eventos alrededor del libro vienen en el futuro inmediato? Bueno, hace poquitos días acabamos de lanzarlo en la Feria del Libro y pues la cuña que puedo hacer y creo que lo importante lo pueden conseguir en la tienda Javeriana de la Universidad Javeriana, pero yo creo que en muchos otros lugares la distribución creo que es amplia y se puede conseguir. Y digamos de nuestra parte pues estamos abiertos a que esta discusión continúe. Yo creo que el libro es como un primer aporte a una discusión mucho más amplia, como lo ponía Tania de presente al principio. Creo que identificamos muchos otros temas que van a dar lugar seguramente a otro tipo de aproximaciones académicas de todo tipo, desde la investigación, pero difusión y talleres. Yo creo que puede ser muy interesante lo que viene a futuro. El libro ya está disponible, ya se lo pueden conseguir, lo pueden comprar. Muy bien, es poner ahí en los buscadores ética en la creación hacia una práctica íntegra y responsable y le añaden Universidad Javeriana o los nombres de nuestros panelistas hoy y lo encontrarán con facilidad. Muy bien, Carlos Andrés, retos, desafíos que deja el libro, la publicación y escenarios futuros. El libro es una invitación, esto es una invitación a que la comunidad en las universidades, pero me atrevería a señalar en el mundo de la actividad de la educación, de la investigación, del arte, de la ciencia, entienda que la ética, más que un efecto, más que la búsqueda de un resultado, es un acompañamiento. Y es valorar eso, es que al lado de nuestra actividad debemos tener siempre
una reflexión por lo que estamos haciendo, en qué condiciones lo estamos haciendo. Y eso nos debe invitar al diálogo con los demás, entender del lugar de donde se habla, a quién se dirige. Y esa es la invitación. La invitación es, tenga presente que al lado de su actividad de investigación profesional debe estar acompañado de la ética. Y la ética no es algo aburrido, son reflexiones excesivamente maravillosas. Y aceptarlas como eso, como parte de la acción de investigación, de la acción del arte, de la acción de la actividad académica. Muy bien, muchas gracias a Carlos Andrés Uribe, doctor en Derecho y doctor europeo por la Universidad de Salamanca y actualmente director del Departamento de Derecho Económico y la especialización en Derecho de la Competencia en la Universidad Javeriana. También muchas gracias a Juan Camilo Contreras, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y actualmente director del Departamento de Derecho Privado y la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Juan Camilo, gracias. Gracias por la invitación. Y muchas gracias también a Tania Catalina Delgado Barón, doctora en Proyecto y Tecnologías para la Valorización de los Bienes Culturales y actualmente asistente para la creación artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias también a nuestros oyentes que nos acompañan semana a semana. Y gracias también a las personas que hacen posible nuestro espacio. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.